Apenas pusieron la grabación. Sabiduría y entendimiento. Usted puede estar allí y no ha entendido el propósito. Yo tuve que entender y tuve que aplicar la sabiduría. ¿Por qué me tocó que hacer el proceso de rehabilitación con un colchón de paja? A mí me tocó un colchón de paja y roto. Y me tocaba peinarlo porque a veces se me despeinaba la paja y los chuzos y me tallaba el pecho. A mí me tocó que entender por qué no estaba en mi casa, por qué no tenía a mi papá y a mi mamá. A mí me tocó entender por qué me tocaba lavar la ropa a mí. A mí me tocó que entender y ser sabio. ¿Por qué me tocaba convivir con una mano de locos? Con personas que no eran como yo. Y usted necesita aplicar el entendimiento. ¿Qué propósito, qué enseñanza de vida le está quedando usted aquí? Usted tiene que entender por qué necesita la ayuda. Es que yo puedo solo. Es que yo ya hubiera dejado el bazuco. Si yo hubiera querido, hubiera dejado la marihuana. ¿Por qué no lo por qué no lo ha hecho? Es que yo facturo. Es que yo sé facturar. Bueno, ¿y por qué no facturaba antes? Y vivimos una mano de trampas aquí y una mano de engaños aquí. Por eso trabajamos algo que se llama la honestidad, la verdad. Y aplicamos esos principios y esos valores, porque a veces no somos coherentes con nosotros mismos. La droga secuestró nuestra voluntad y siempre nos induce a lo malo y a lo negativo. ¿Cuántas cosas? ¿Dónde pudiera estar usted si hubiera hecho caso, si hubiera recibido el consejo, si no se hubiera dejado desenfocar? ¿Cuántas cosas positivas estuviera pasando con su vida? Ahora usted va a ver y se va a dar cuenta. José tuvo que entender por qué por algo que él no hizo, y muchas veces nosotros hacemos demasiado. O somos blancas palomas, Loaiza. ¿Ya entendiste por qué lleva más de 7, 8 procesos, fundaciones? ¿Cuántas fundaciones que lleva? ¿Cuántas? 8. Y no va a ser suficiente con esta, la octava. Al paso que vas, te va a faltar más fundación. Porque no hay carácter, no hay estructura, no nos paramos firmes. Nos dejamos influenciar, nos dejamos arrastrar. ¿Ya está entendido usted? ¿Por qué no lo han visitado? ¿Por qué no lo han llamado? ¿Por qué se siente solo? ¿Por qué se siente abandonado? José estaba sentido, estaba frustrado por eso. Señor. Si usted ve, dice que vino hambre por todo Egipto. Esa palabra hambre aquí no solamente la traiga al contexto comida, al contexto desayuno, almuerzo y comida, y tienda y suplemento. No, no, no. Dice la Biblia, no lo digo yo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y dice la misma palabra de Dios en Isaías que Dios va a enviar su espíritu para poner en nosotros hambre y sed
de su espíritu. Usted tiene que ser un hambriado y por eso a veces esa hambre es buena. Todo no se lo puede suplir de una a usted. Casi que a usted en la fundación le enseñamos a vivir en las vacas flacas, porque las vacas flacas son la mayor bendición para uno. Y usted le hace el quite a las vacas flacas. A usted le gusta lo dulce, pero no le gusta lo amargo. Y cuando hablamos de comida, dice por allá una palabra que hay un libro. Y ese libro cuando lo masticamos tiene un lado dulce, pero tiene un lado amargo. ¿Por qué es amargo? Porque no nos deja hacer lo que nosotros queremos, porque tumba nuestros planes y nos hace entender y nos da sabiduría que los planes de Dios o los propósitos de Dios son mejores. Pero todavía hay un déficit de entendimiento y hay un déficit y hay un vacío de sabiduría. Puede ser usted muy inteligente, no lo voy a discutir, pero usted necesita entender los propósitos de Dios. Yo entendí por qué 3 meses y yo lloraba que ya no quería seguir en la marranera, que yo quería estar era en la cocina, porque en la cocina comía además. Y me mandaban era para la marranera. Y todos los días, mi líder, métame en la cocina que usted sabe que yo cocino bien. Mi líder, lléveme para allá, para el rancho, mi líder. Porque allá yo me servía 2 vasos de colada. Y en la marranera, por más de que me bañaba con jabón azul, quedaba oliendo a loción de chancho. Esa es una loción buena. Loción de chancho se llama. Y yo dije, allá me iba a hablar con mis animalitos. Me volví amigo de ellos. Algo estoy aprendiendo. Algo me están enseñando. Ahora entiendo por qué me tocó hacer un proceso de rehabilitación con un solo par de zapatos. ¿Se ha visto la película Los Niños del Cielo? Y a ver, Dios nos puso unas cachetadas porque nos quejamos y hay gente que la está pasando más dura que nosotros. Aprendí a estar contento, sea cual sea mi situación, como para tener vacas gordas, como para tener vacas flacas. Miren, las vacas gordas, me voy a salir un poquito, las vacas gordas no son para despilfarrar. Uno de los problemas que tiene el adicto es que dentro de su compulsividad, usted tiene 200.000 pesos y ¿cuánto se gasta? 300. A usted le llegan de tienda y ¿cuánto se quiere gastar? Usted le sirven un platado de comida y ¿cuánto se quiere comer? No tenemos llenadera. No tenemos llenadera. ¿Ya? Porque hay compulsividad. En las vacas gordas, usted tiene la plata en el bolsillo y usted tiene 100.000 pesos. ¿Y usted qué dice? Una Coca-Cola. En las vacas gordas. Y usted tiene 100.000 pesos, una Coca-Cola, y una Coca-Cola vale 3.000 y se la cobran en 4.000. ¿Usted reclama? No. Pero cuando usted tiene los 3.000 exacticos, usted ahí mismo le dice, ¿qué hubo? ¿Cómo así? Ya subió, pero uy, ¿en qué momento tan carero? Y usted se levanta hasta disgustado. Esta gente tan ladrona, vea, aquí es que ayer valía 3.000 y ya hoy es que vale 4.000. Y usted revela, porque tiene los 3.000. ¿Están las vacas qué?
Cuando usted está en las vacas gordas y usted llega a una panadería, llega a un restaurante y tiene plata en los bolsillos, ¿cómo llama usted a que lo atiendan? Caballero. Mesero. Y si pasan 15 minutos y no lo atienden, Se va. Es que la dio un pancacho. ¿qué dice usted? ¿Van a atender o qué? Usted en las vacas gordas, ¿usted qué hubo? ¡Ey, mesero, mesera, vea! Así como en su casa, que le llevaban el desayuno a la cama. Y usted pedía y tenga vacas gordas. Usted con 100,000, 200,000, con plata en los bolsillos, usted llega a una tienda, a un restaurante, vea, 15 minutos, se demora, y si no, usted se para y se va, porque usted dice, no me atendieron bien, y se va con su plata, con las vacas gordas, a que lo atiendan bien en otro lugar, ¿o no? Cambiamos hasta el tono de voz. En vacas gordas hablamos de una manera y en vacas flacas hablamos de otra manera. Pero cuando usted tiene solamente los 3,000 del pan, un tinto y un pan, si a usted le toca que esperar 10 minutos, 20 minutos, si a usted ya cada 5 minutos, vea, no me atienden, y la señora ya le dice, ya voy, como usted tiene los meros 3,000, las vacas flacas, ¿usted espera? Sí. Pero en vacas gordas, por eso estamos hablando de administración, en vacas gordas, ¿usted qué? Usted hay muchas cosas que aquí las cumple. Usted aquí se pone el saco, usted toma nota porque le toca. Pero muchas cosas aquí usted no las está cumpliendo de corazón. Si por usted fuera, usted ahí sentadito no estuviera madrugando, escuchando la palabra de Dios y escuchando la cháchara de Matías. Hace rato si hubiera usted levantado con rebeldía y con grosería, me tenés mamado con tu cuento y se para y se va. Ahí está, porque él debe cumplir. Y así suene duro, hay una parte de nosotros que la tenemos que doblegar con la terapia, con la disciplina. Porque hay una parte de nosotros que se niega a la luz, que se niega a entender lo que Dios quiere con nosotros, que Dios no nos creó para lo malo, que Dios nos creó y nos diseñó para lo bueno. Yo siempre le digo a las personas, y lo único que yo le puedo presentar a Dios es la intención de mi corazón. Cuando yo estoy disciplinando, cuando yo estoy corrigiendo, cuando yo estoy dejando a alguien sin tienda, sin un privilegio, Dios sabe que lo único que quiero es lo bueno para esa persona. No le estoy haciendo daño. Lo que quiero es lo mejor para esa persona. Soy como ese papá que quiere lo mejor para sus hijos. Por eso les exige, por eso los corrige, porque yo sé que lo que usted tiene que enfrentar allá afuera es duro. La calle está dura. No crea que para uno sostener un proceso de rehabilitación es color de rosa y es mamey, es como la Rosa de Guadalupe y como esas telenovelas que a usted le gusta verse. Y por eso le hago advertencias, ojo, SOS, factores de protección y factores de riesgo. No baje la guardia. Mire que en las vacas flacas uno aprende tantas cosas y tantas lecciones de vida. Cuando usted tiene vacas gordas y usted tiene 3 tarros de Colgate, de pasta dental, cuando usted le va acabando uno, ¿qué hace con el siguiente? No, mamá. ¿Qué? Lo hace rendir. Cuando usted tiene ahí vacas gordas, a veces ni lo escurre. Y a veces hasta lo deja por la mitad y coge el otro porque ahí hay más. Regala, despilfarra, y ojo, en las vacas gordas. Pero cuando usted está en las vacas flacas y usted tiene solo un potecito de crema dental, en vacas flacas, ¿qué hace usted? Pero las vacas flacas no las podemos sacar del proceso.
Ahí hay sabiduría y ahí hay entendimiento. Ahí es donde uno más entiende y donde uno más adquiere sabiduría. En las vacas flacas, usted raspa las letras. Usted coge el tarrito, paso número 1, hay un manual, ¿no? Paso número 1, escúrrala bien. Y usted la escurre de tal manera que hasta las letras se las borra. Paso número 2. Usted coge el tarrito, coge una tijera, coge un cuchillo y ¿qué hace? Lo corta. Decía un amigo mío, degolla el tarrito de crema dental por arriba y ahí tarran lo degolla. Paso número 2, ¿qué hace? 3. ¿Ah? Lo vuelve y lo barre, vuelve y lo limpia y mete ese cepillo por allá y saca todo lo que salga. Paso número 4, ¿qué hace? Echa agua. Lo juaga y lo deja limpiecito. Pero cuando estamos en las vacas gordas, ¿usted hace ese procedimiento? Usted, nada, que más poner en ella y yo va botando y coge el otro. Mire, yo por eso no me olvido de mis vacas flacas. Yo por eso no me olvido que me tocó vivir en el suelo, dormir en el suelo. Yo no me acuerdo. Yo les cuento la historia que yo tuve una cobija que por la mitad era colchón y por la mitad era cubrelecho. No me olvido de mis zapaticos, no me olvido que me tocaba jugar fútbol con botas. No me olvido del boxer de 7 colores. Acuérdese que yo estuve interno con un solo calzoncillo y yo lo llamé el boxer de 7 colores todos los días. Me tocaba lavarlo por la noche y al otro día ponérmelo y todos los días decía, mañana me toca el azul, mañana me toca el negro, mañana me toca el gris, mañana me toca el blanco, todos los colores. Y ese boxer, esas placas flacas me enseñaron a orar, porque cada que lavaba ese boxer, usted sabe, no lo podía cegar tan duro en una parte porque yo decía, donde se me rompa, ¿cómo quedo? Y cuando lavaba la línea amarilla, el boxer de la mitad, yo decía, Dios mío, que no se me rompa. Y hasta fe y oración le metía, pero veía la mano de Dios en todo. Lavaba no solo mi ropa, me tocaba lavarle la ropa a los demás, a otros, por castigo, por correctivo. Ahora entiendo por qué viví tantas cosas y enfrenté tantas cosas y transité tantas cosas. ¿Y por qué Dios, para dominarme y domarme, si se puede decir esa palabra, desarrollar en mí la mansedumbre, utilizó tantas cosas? Porque nosotros éramos ingobernables. A usted no lo detenía nadie y ahora el que se le atravesó fue Dios. Si usted es entendido, usted se da cuenta por qué Dios lo puso a vivir las vacas flacas. Yo me tomé una gaseosa en proceso de rehabilitación. A los 6 meses volví a probar la gaseosa. Usted muchas veces llega al internamiento y ya llega con la 2 litros de una, llega con el container, llega con los paquetes, llega con la tienda. A mí me tocó esperar 6 meses. Pero ¿sabe qué? Esas vacas flacas me dejaron mucha enseñanza y no las evité y no procuré salirme de allí porque sabía que cada que metía la mano, cada que me salía, cada que manipulaba para saltar el proceso, volvía a empezar nuevamente, volvía a embarrarla. Entendí que como somos barro, el barro siempre la embarra. Por eso cuando usted le echan la ceniza, dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Se acuerda cuando el padre le pone a uno la señal aquí? Y si usted ve en el Génesis, Dios cogió polvo y formó al hombre y le sopló aliento de vida. ¿Está entendido usted?
¿O usted cree que es su mamá, que es su papá, que es su abuelita, que es Matías, que quiere tenerlo todo el tiempo en la fundación, viviendo en la fundación? ¿Está entendido usted por qué no se le ha dado puerta? ¿Está entendido usted por qué lleva 3, 4 años y sigue aquí? Felipe lleva 5 años. ¿Está entendido por qué no se le ha dado puerta a María José? ¿Está entendida por qué no se le ha dado puerta a Marta? Pregúntenle a Dios. Esas respuestas vienen de arriba. ¿Qué estás haciendo en mí? ¿Está entendida? ¿Qué está trabajando en mí? Alison, ¿por qué no está en Europa? ¿Y por qué de pronto otros? Rapidito. Yo todos los días le tengo que pedir a Dios luz en mi entendimiento, más sabiduría. ¿Por qué me pasan cosas? ¿Por qué tenemos que enfrentar ciertos obstáculos, críticas? Porque a veces también tenemos fortalezas y debilidades. Esas son las vacas gordas y las vacas flacas, porque es que nosotros hay una parte de nosotros que nomás le gusta la vaca gorda. Pero cuando viene la dificultad, por eso el Señor le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. En el mundo hay 3 cosas: deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. La carne, los deseos, lo que nos jala, lo que lo arrastra a usted. Usted, por eso en la fundación muchos se vuelven buenos hijos, buenos hermanos, buenas madres. En la fundación les duele la muela, les duele el pelo, les duele. En la fundación sí se acuerdan de todo eso, pero cuando estaban allá en el after party, ¿se acordaban? No nos acordábamos, porque allá esas vacas gordas, el deleite, el placer, la rumba, la fiesta, nos hacían olvidar. Y del primero que nos olvidábamos, ¿sabe de quién es? De Dios. Con los bolsillos llenos no nos acordamos de Dios. Por eso, muchos se quedan viviendo en las vacas flacas. Porque cuando empiezan a recibir bendiciones, cuando se le dan las cosas, cuando empiezan a recibir las vacas gordas, cuando les llega la exaltación, se quedan con lo que Dios da, pero sueltan a Dios. No se olviden, no se olviden que es Él el que está haciendo la obra en usted. Así pierda amigos, pierda pareja, pierda familia, pierda negocios, pierda plata. No se olvide del que lo va a sostener a usted. No se olvide del que lo va a tener a usted en pie. Por eso Faraón le dijo, Dios te ha hecho saber estas cosas. Faraón era consciente que el que estaba sosteniendo y el que sostuvo el proceso de José por tantos años fue Dios. Y le voy a decir, para Faraón no era fácil porque Faraón no creía en Dios. Faraón le creía al sol, le creía a Ra, le creía a otro tipo, le creía al río Nilo, le creía, allá habían otras creencias. Y mire lo bonito dentro de la neuroplasticidad, capacidad de adaptación. José aprendió a vivir como se vivía en Egipto. José no chocó con el sistema de los egipcios. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Por eso Jesús dijo, Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A usted le van a tirar el humo en la cara, pero ¿cómo se va a parar? A usted le va a pasear en la mente el pajarito de la ambivalencia, de la frustración, del retroceso. ¿Cómo se va a parar? Es inevitable. Le van a poner, yo siempre digo, cuando uno está en proceso de cambio, los que nunca le gastaban a usted un sandy, después los va a encontrar y le van a decir, mijo, le gasto lo que quiera, pida Buchanan, Olpar, Sello Azul, sí, de verdad, el amigo que a usted no le
gastaba tusi, le va a gastar tusi como nunca. Recuerde que detrás de la droga también hay un componente espiritual de maldad. Yo por eso digo, oiga, para lo malo las cosas son de una, y a veces para lo bueno, para este camino de superación, tantas trancas, tantas adversidades, tantas dificultades. Le toca a uno pasar por tantas situaciones el proceso. Oiga, y para lo malo es de una. Por eso la Biblia dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero el proceso de la recuperación es una puerta angosta, estrecha. O sea que si usted va por lo estrecho, si usted va por lo angosto, va bien. Va bien. Y por eso a veces lo ponen a usted en aprieto. Porque si usted quiere el camino ancho, el camino relajado, el camino de la zona de confort, el camino mamey, yo lo hago en mi forma, yo lo hago en mi casa, yo lo hago así. Se lo juro, mamita linda, que ya me quedó clara la lección. Lléveme para la casa. Están serios, están muy serios, hongos. Ojo con eso. Agradecido con Dios, muchachos. Esta palabra es un alimento para nuestro espíritu. Nuestro cuerpo come con esta. Frijoles, arroz, papa, jugo, lo que sea. Come con esta, pan. Pero el espíritu se alimenta por aquí, por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y yo vivo convencido que cuando entra la palabra de Dios a mi vida, no me deja igual. Ella cumple el propósito para lo cual fue enviada. Y si habían luchas, y si habían pensamientos negativos, y si había desánimo, y si había desaliento, y si había frustración, y si había enojo, y si había envidia, y si había disgusto, y si había conflicto, la palabra de Dios viene a hacer lo que tiene que hacer en mi vida. Yo por eso la recibo como el Padre me la mande. Si me la manda a modo de garrote, la recibo. Si me la manda a modo suave brisa, la recibo. Si me la manda modo rocío, bálsamo, modo alegría, como me la mande, la recibo. Porque ella cumple el propósito para lo cual me la enviaron. Y hoy, esa hambre de Dios, mire, que usted se levante con hambre de lo de Dios. Que usted se levante con hambre de la terapia, con hambre de la disciplina, con hambre de hacer las cosas bien, con hambre de cambiar. Que esa sea su hambre. Que eso haga parte de sus vacas flacas. Tranquilo, estas son lecciones de vida. Usted puede estar en su casa sin que nadie lo esté despertando, sin que nadie le esté diciendo se está demorando mucho en el baño, sin que otro lo carreree, como se dice. Yo lo sé. Pero es que después de la humillación viene la exaltación, el poder de la humillación. El que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Y así se demore. Mire, yo me demoré como 4 años en ver los billetes de 2000. A mí me ha tocado esperar muchas cosas y aún sigo batallando. ¿Usted cree que es fácil ser concejal? A veces digo, ay, yo para qué me gano problemas aquí con otros. Pero aquí estamos, la vida es así y hay que seguirla asumiendo con sus pros y con sus contras. Yo no le voy a hablar solamente a usted de éxito, solamente le voy a hablar de fortalezas. No podemos alejar la otra parte. Como somos débiles, por eso tenemos que caminar con mucho cuidado.
porque ahí puede haber una trampa del enemigo y nos puede poner a caminar en falso. Y se nos va a derrumbar todo lo que usted ha construido con lágrimas, porque construir no es fácil. Destruir sí es fácil. Dañar sí es fácil. Enfermar sí es fácil. Por eso usted ve que son más los que entran al mundo de la droga que los que salen de allí. Recuerde, administración de vacas gordas y de vacas flacas. Quedémonos, muchachos, el día de hoy con ese mensaje. Lo que diga, atesórelo, medítelo, repáselo, reléalo, refrésquelo. Si no le es suficiente, dígale al líder que le ponga la grabación nuevamente. Llénese, usted es una caneca que se llena de lo bueno. Si tiene, mire, yo un devocional a veces lo estudiaba hasta 7, 8 veces. Una terapia, volvía. Los fines de semana yo no me ponía a dormir cuando había descanso, yo volvía. Ay, volví, lo que dijeron el lunes, ay, lo que dijeron el martes, y mis procesos cognitivos, mi mente funcionaba en poder, ay, verdad que el líder dijo que si yo no controlaba la ansiedad, que hiciera esto, ay, el que predicó esto, y yo volvía. Y mi vida funcionaba en pos de la terapia, en pos de lo que me sanaba. Y ese momento que yo cogía solas, muchos les daban permiso de almorzaban y tenían derecho a dormir. Y después volvían y se levantaban a más terapia. Yo no me acostaba a dormir, yo cogía nuevamente mis apuntes y volvía. ¿Verdad? Mira que, ay, sí, hace 8 días, mira, y comparaba. Y mi mente estaba procesando una información que apuntaba a la restauración, a la rehabilitación, a la recuperación, a la resocialización. Y si me habían quedado cositas, la reforzaba. Y ese refuerzo era más poderoso, porque cuando yo estaba sentado ahí era porque me tocaba, pero cuando yo lo hacía debajo de un árbol, en el camarote, en otro espacio, era porque realmente ya había nacido en mí el entendimiento y la sabiduría y las ganas de cambiar. Pero si a usted no le dicen coja el cuaderno, usted no lo coge. Pero sí reclama derechos. Ahí se la dejo. Ahí se la dejo para que usted la medite y me cuenta cómo le va. Que usted ahí diga, ¿cómo cambio esa forma de ser mía? Yo soy muy explosivo, yo me irrito, yo peleo. Por eso aquí les prohibimos, aquí no puede haber pelea entre ustedes. Ayer 2 personajes se iban a agarrar. 2 personajes se iban a agarrar. Y no estamos hablando de personas recién llegadas a la fundación. Ya deben tener herramientas y ya deben tener recursos para manejar una diferencia, pero lamentablemente no la tienen. Y a muchos aquí lo hemos puesto todo el día cogidito de la mano con su compañero. Todo el día, semanas si toca, para que aprenda a convivir, que aquí las cosas no se resuelven así como las resolvíamos en la calle. Antier hablamos de armas espirituales. Pero como nosotros somos los que estamos formando, instruyendo, pues a veces nos toca que hacer eso y a usted no le gusta. Ayer en plena vía pública, en plena vía nacional, 2 personajes haciendo el mural. Volvimos al mural. Y ya debemos tener herramientas para resolver las diferencias. Y si no puede, pida ayuda. Vaya al conducto regular. Y todas esas situaciones me las deben traer a mí, que yo sí le enseño a usted cómo resolver los conflictos, pero así no. Diferencias siempre en una casa donde viven 3 y 4 personas, en una familia, así sean de sangre azul, van a haber diferencias. Todos no van a pensar igual. A uno les va a gustar el fútbol,
a otros les va a gustar el noticiero, a otros les va a gustar las telenovelas, a otros les van a gustar los videojuegos, somos diferentes, hasta en la música. A los muchachos de hoy en día les gusta la música que uno ni la entiende. Pero a sus papás les gusta la música de planchar, la música de poema, la música que habla de historias bonitas, a otros les gusta el rock. Y debemos tener herramientas para solucionar las diferencias de otro ángulo. Entonces ahí usted va a decir, estoy descifrándome a mí, estoy mirando cómo a veces quisiera decir esto y cómo tengo ya autocontrol. Si me dan maldición, yo doy bendición. No pago mal por mal, pago con el mal, pago con el bien. Eso siempre lo va a tener usted que aprender. Eso es entendimiento y sabiduría, eso es administración de las vacas flacas. Amén, muchachos. Amén, familia. Amén, amén. Dios los bendiga, Amén. Dios los bendiciones para todos. Excelente día y nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Amén, igualmente.